Un día, mientras vivía en mi tierra natal, sentí algo extraordinario florecer en mi corazón. Era como si el propio universo se estuviera abriendo ante mí, revelando un llamado profundo e irresistible. No era una voz que los oídos pudieran captar, sino un mensaje claro y poderoso que resonaba en lo más profundo de mi alma, tan intenso como el rugido de una tormenta. Era una invitación, un mandato divino. Deja tu tierra, la casa de tu padre, y ve al lugar que yo te mostraré. Y junto con ese llamado, vinieron promesas grandiosas como nunca antes había oído. Haré de ti una gran nación, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Y a través de ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Esas palabras no solo fueron escuchadas, fueron grabadas con fuego en mi corazón como un sello eterno. Supe, en ese instante, que mi vida jamás sería la misma. Yo, Abraham, que nací con el nombre de Abraham, en la antigua ciudad de Ur de los Caldeos, sentía ahora el peso y la grandeza de un destino que trascendía todo lo que había conocido. Ur, mi ciudad natal, era una de las joyas de Mesopotamia, situada entre los grandes ríos Tigris y Éufrates. Sus altos templos tocaban los cielos, y sus calles bullían con la actividad de mercaderes, artesanos y sabios. La ciudad era próspera, bendecida por la fertilidad de las tierras verdes a su alrededor, donde los campos de trigo se mecían al viento, y los huertos de dátiles e higueras llenaban el aire con sus aromas dulces. Mi padre, Terah, era un hombre de gran respeto y sabiduría. Vivíamos una vida tranquila, marcada por la regularidad de las estaciones y las tradiciones de nuestro pueblo, que adoraba a muchos dioses. Estábamos rodeados por la seguridad de una vida bien establecida, con lazos familiares profundos y amistades construidas a lo largo de los años. Sin embargo, aquel llamado divino fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad, un destello que iluminó mi camino de una forma que nunca había imaginado. Al oír aquel llamado, fue como si hubiera despertado de un sueño profundo y mirara al mundo por primera vez. Sentí una transformación en mi ser, un impulso de romper con todo lo que conocía y lanzarme hacia lo desconocido. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero la promesa divina se cernía sobre mí como una estrella guía. Haré de ti una gran nación, yo te bendeciré, y haré que tu nombre sea recordado y respetado. Serás una bendición para todos. Sin embargo, una pregunta persistía en mi mente. ¿Por qué Dios elegiría a alguien como yo, un hombre común, para un destino tan grandioso? La promesa parecía tan vasta como el cielo estrellado sobre el desierto, tan infinita como las arenas que se extendían hasta el horizonte. No podía ver el final de ese camino, pero decidí confiar. Incluso a los 75 años, con las marcas del tiempo grabadas en mi rostro, sentí una juventud renovada en mi espíritu. Sabía que dejaría atrás la seguridad de lo conocido, mi hogar, mis amigos, mi tierra, pero creía que estaba siendo llamado a algo infinitamente mayor. Con el corazón lleno de valentía y esperanza, me preparé para obedecer a la voz de Dios. Llamé a mi amada esposa, Sarai, quien con una mirada de firmeza y amor asintió, compartiendo la misma fe. Mi sobrino Lot, joven y lleno de curiosidad, decidió acompañarnos. Reunimos a nuestros siervos, nuestros animales y todos los bienes que poseíamos. Era una comitiva que se movía como un río de vida fluyendo hacia lo desconocido. Otros, inspirados por nuestra decisión, también decidieron seguirnos. El futuro nos llamaba, y nosotros respondíamos con determinación. Nuestra jornada comenzó en dirección norte, hacia Harán, una ciudad bulliciosa donde permanecimos por un tiempo. Allí nos encontramos con otros pueblos y comerciantes, escuchamos historias de tierras lejanas y misteriosas, pero el llamado de Dios seguía latiendo en mi pecho. Sabía que Harán no era el destino final, solo una parada para fortalecer nuestro espíritu y prepararnos para lo que estaba por venir. Antes de continuar, asegúrate de que ya te has suscrito al canal para no perderte las próximas historias que publicaremos. Después de algún tiempo, partimos de nuevo, atravesando vastas llanuras donde el viento susurraba secretos de tierras desconocidas. Enfrentamos montañas escarpadas, donde las rocas parecían susurrar antiguas historias de valentía y fe. Cruzamos profundos valles, donde los ríos corrían como venas de plata reflejando el brillo del sol. Cada paso era una mezcla de temor y asombro. El camino era largo, pero mi fe crecía cada día. Sentía la presencia de Dios guiando cada uno de nuestros pasos, como una mano invisible que nos protegía y nos orientaba. Y entonces finalmente llegamos a Canaán.
Cuando mis ojos se posaron sobre aquella tierra, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era un lugar de belleza salvaje, con colinas verdes ondulando como el mar y valles fértiles cubiertos de viñedos, olivos e higueras. El aire estaba perfumado, cargado del aroma de las flores y los frutos maduros. Pero Canaán no estaba vacía. Allí vivían muchos pueblos, cada uno con su propia cultura, costumbres y creencias. Ciudades amuralladas se alzaban como centinelas, guardadas por guerreros de aspecto severo, y gobernadas por reyes de gran poder. Fue allí en Canaán donde decidí construir un altar al Señor como señal de mi fe y gratitud. Coloqué piedra sobre piedra con mis propias manos, y allí, frente al altar, recé al Dios que me había llamado para este viaje. Pedí fuerza, pedí sabiduría y sobre todo pedí coraje para seguir adelante. Sabía que muchas batallas aún estaban por venir, pero también sabía que estaba en el camino correcto, cumpliendo el destino que el Altísimo había reservado para mí y para todos los que vendrían después de mí. Continuamos nuestra travesía por Canaán, explorando cada rincón de este nuevo hogar que Dios, en su infinita sabiduría, nos había prometido. La tierra era vasta, misteriosa, llena de valles escondidos y colinas verdes, como si nos estuviera llamando a descubrir sus secretos. Nuestros pasos nos llevaron a un lugar especial, llamado Siquem. Allí, en medio de paisajes accidentados, se erguía un majestuoso árbol, el legendario encino de Moré. Este árbol, tan antiguo como el mismo tiempo, tenía un tronco robusto y ramas que se extendían hacia el cielo, como si buscaran tocar lo divino. Bajo su sombra acogedora, sentí una paz profunda e inexplicable, una conexión directa con algo más grande que yo. En ese momento, Dios nuevamente se me reveló. Su presencia era como un viento suave, pero poderoso, que penetraba en el alma, y Él renovó su promesa con palabras que resonaron en mi corazón como una melodía eterna. Daré esta tierra a tus descendientes. Al escuchar estas palabras, mi corazón se llenó de una alegría tan grande que parecía casi imposible de contener. La esperanza brilló como una llama viva dentro de mí, porque sabía, sin lugar a dudas, que no estábamos solos. Dios estaba allí, a nuestro lado, cumpliendo sus promesas. Esos altares que construí a lo largo del camino no eran solo monumentos de piedra, eran marcas de nuestro viaje, símbolos de nuestra fe, hitos de nuestra determinación de seguir adelante, incluso frente a las dificultades. Cada altar representaba una parada en nuestro viaje espiritual, un punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Un recordatorio de que sin importar cuán difíciles fueran las pruebas, la promesa de Dios permanecía viva y activa en nuestros corazones. Pero la travesía por Canaán estaba lejos de ser fácil. Enfrentamos desafíos que a menudo pusieron a prueba nuestra fe y nuestra resistencia. Caminamos por desiertos abrasadores, donde el sol castigaba implacablemente y la arena quemaba bajo nuestros pies, y cruzamos valles oscuros, donde el frío de la noche nos envolvía como un manto helado. Pasamos por terrenos pedregosos, donde cada paso requería esfuerzo y determinación, y por llanuras secas, donde el agua era tan escasa que incluso los arroyos parecían solo espejismos. A pesar de todo, en cada paso sentí la mano de Dios guiándonos. Aprendí a confiar en Él de una manera que nunca había experimentado antes, incluso cuando el camino parecía incierto, incluso cuando las nubes oscuras de la duda amenazaban con envolvernos. Dios nos había prometido un futuro lleno de bendiciones, y yo sabía que, mientras permaneciera fiel a sus palabras y confiara plenamente en su voluntad, Él cuidaría de mí y de mi familia. Esta era la esencia de mi historia, una historia de fe, de coraje, de obediencia, una historia de dejar atrás lo que era conocido y seguro y seguir hacia lo desconocido, con la convicción de que Dios estaría con nosotros en cada paso del camino. Y entonces, poco después de llegar a la tierra prometida, nos enfrentamos a un desafío inmenso. Una terrible hambruna azotó toda la región. El cielo, antes azul y generoso, se volvió implacable y cerrado. La lluvia cesó, las nubes desaparecieron, y el calor del sol se volvió abrasador. Las cosechas que antes crecían verdes y lozanas, ahora se marchitaban bajo el calor implacable. Los ríos que nos habían sostenido comenzaron a secarse lentamente, hasta convertirse en meros hilos de agua sucia, y los pastos que alimentaban a nuestros rebaños desaparecieron como si nunca hubieran existido. Mi corazón se apretó, y una angustia profunda se apoderó de mí. Miré a mi alrededor y vi la desesperación en los rostros de los que me seguían. Me pregunté, ¿por qué Dios nos trajo hasta aquí?
¿Por qué permitiría que enfrentáramos tal adversidad? Las preguntas giraban en mi mente como hojas al viento, y la duda intentó infiltrarse en mi espíritu, amenazando con apagar la llama de mi fe. Sin embargo, me recordé de las promesas de Dios. Sabía que Él no nos había traído hasta allí para abandonarnos. Recordé su voz, firme y clara, sus palabras de consuelo y esperanza: daré esta tierra a tus descendientes. Comprendí que incluso ante una hambruna devastadora, Dios estaba conmigo. Tenía un propósito que quizás no pudiéramos entender en ese momento, pero que en su infinita sabiduría sabía que sería para nuestro bien. Decidí entonces permanecer firme. En medio de la escasez encontré fuerzas para liderar a mi pueblo, incluso cuando parecía que no había salida. Guiados por la fe, seguimos hacia el sur, rumbo a Egipto, donde había abundancia de alimentos. Incluso en la dificultad, sabíamos que la mano de Dios estaba con nosotros. Nuestra travesía hacia Egipto fue larga y llena de desafíos, pero cada paso era un acto de confianza, una declaración de que creíamos en la fidelidad de Dios. Aún ante lo desconocido, enfrentamos el hambre con la certeza de que Dios nos sostendría. Cada día renové mi compromiso de seguir sus instrucciones, de confiar en el plan divino, incluso cuando los caminos eran oscuros. Y así continuamos nuestra historia. Una historia de perseverancia y fe inquebrantable, guiados por la promesa de un futuro que, aunque aún invisible, sabíamos que sería glorioso. Mi jornada aún no ha terminado, y muchos desafíos seguramente están por venir. Pero he aprendido que la fe no es la ausencia de dudas, sino la elección de confiar en Dios a pesar de ellas. Sé que la promesa de Dios es verdadera y que su palabra nunca falla. Mientras sigamos caminando en su luz, Él nos guiará, nos protegerá y cumplirá sus promesas siempre. Y así sigo adelante, seguro de que, por grandes que sean los obstáculos frente a nosotros, la bondad y la fidelidad de Dios nos guiarán hacia un destino que Él, en su infinita sabiduría y amor, ha preparado para nosotros. Una tierra de abundancia, una tierra de paz, donde nuestras esperanzas serán realizadas y donde el nombre de Dios será glorificado para siempre. Miré al cielo, buscando una respuesta divina, anhelando una señal, un murmullo del cielo que me confortara. Pero todo lo que escuché fue el profundo silencio del desierto, ese silencio que parece hablar más alto que 1000 voces. Mis pensamientos se nublaron y mi corazón se llenó de incertidumbre. Las tierras a nuestro alrededor estaban secas, las cosechas se marchitaban y el aire se volvía más pesado cada día que pasaba. Así, en medio del hambre y la desolación, tomamos una decisión difícil: partir hacia Egipto, donde las aguas del gran río Nilo mantenían la tierra siempre fértil y los almacenes llenos de alimentos. Fue una elección dolorosa, una especie de ruptura, porque sabíamos que estábamos dejando la tierra que Dios me había prometido a mí y a mis descendientes, una tierra que debía ser nuestro hogar. Pero confié en que el Señor nos guiaría, incluso en tierras extranjeras. En mi corazón resonaban las palabras de Dios, un recordatorio constante de su presencia. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu gran recompensa. A medida que nos acercábamos a las fronteras de Egipto, una nueva preocupación se instaló en mi corazón. Mi esposa Sarai era de una belleza notable y sabía que al llegar a Egipto su hermosura podría atraer miradas indeseadas. Temía que para poseerla los hombres de allí pudieran decidir matarme. Entonces, tomado por el miedo y la necesidad de protección, elaboré un plan. Decidí decir que Sarai era mi hermana. Fue una elección difícil e inquietante, pues, aunque era parcialmente verdad, ya que ella era mi media hermana, ocultar la verdad total era un riesgo que me dejaba inquieto, pero que sentí necesario para garantizar nuestra seguridad. Tan pronto como llegamos a Egipto, mis temores se hicieron realidad. La belleza de Sarai rápidamente llamó la atención de los oficiales del faraón. En poco tiempo, fue llevada al palacio. Aunque el faraón me trató bien y me dio generosamente ovejas, vacas, camellos, siervos y siervas, mi corazón estaba cargado de tristeza. No era esa la forma en que deseaba prosperar. El confort material no podía llenar el vacío y la angustia que sentía. Cada regalo que recibía parecía un peso, un amargo recordatorio de que había permitido que mi esposa fuera llevada, y eso me causaba un dolor profundo. Sin embargo, Dios, en su infinita bondad y misericordia, no nos abandonó. Grandes plagas comenzaron a caer sobre el faraón y sobre su casa, trayendo caos y sufrimiento. En medio de la tormenta, el faraón descubrió la verdad sobre Sarai,
y vino a hablar conmigo, lleno de furia y perplejidad. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana, permitiendo que yo la tomara como mi esposa? Aquí está tu esposa, llévatela y vete. Sus palabras resonaron por la sala, cargadas de indignación y miedo al poder del Dios que me había llamado. Así, él ordenó a sus guardias que nos escoltaran fuera de Egipto con Sarai y todo lo que poseíamos. Fuimos expulsados de forma apresurada, con una mezcla de alivio y vergüenza, pero, sorprendentemente, no salimos con las manos vacías. Al contrario, dejamos el país con más bienes de los que teníamos cuando llegamos. Habíamos adquirido riquezas y posesiones, no por nuestros propios méritos, sino porque Dios había intercedido por nosotros, mostrando su mano protectora incluso en medio de circunstancias tan complicadas. Fue en ese momento que entendí una lección valiosa. Dios es fiel y protege a quienes confían en Él, incluso cuando tomamos decisiones que no entendemos completamente. Incluso cuando mis miedos y fallas parecían oscurecer el camino, Él estaba conmigo, cuidando de cada detalle, guiándome aun cuando todo parecía perdido. Sentía que cada paso de nuestra jornada tenía un propósito, una enseñanza que solo Dios podía darnos. Regresamos al desierto del Negev, una región árida e implacable, pero que ahora parecía un refugio seguro. Allí, donde el polvo danzaba con el viento y el sol quemaba el suelo, había algo familiar, algo que nos reconectaba con la promesa de Dios. Yo, Sarai, mi sobrino Lot, nuestros siervos y rebaños seguimos viajando. A pesar de las pruebas, nuestra riqueza había crecido. Poseíamos muchos rebaños, plata, oro y mercancías. Fue la mano de Dios la que nos trajo de vuelta más fuertes, más sabios y con una fe renovada en sus promesas. Nos dirigimos al norte, de vuelta al lugar donde había montado nuestro primer campamento, entre Betel y Ai. Llegamos al lugar donde había construido un altar al Señor, y allí, bajo el cielo estrellado, me arrodillé e invoqué nuevamente su nombre. Agradecí por su protección, por traernos de vuelta a la tierra prometida y por guiarnos incluso en los momentos más oscuros. Sentí la paz de Dios llenar mi corazón, una confirmación de que estábamos donde debíamos estar. Esa experiencia me enseñó que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios es fiel. Él cumple sus promesas y nos guía por caminos que a veces no podemos comprender. Aprendí que confiar en Dios significa, muchas veces, caminar en la oscuridad con la certeza de que Él está iluminando nuestros pasos, incluso cuando no podemos ver la luz. Con el corazón lleno de gratitud, continué la jornada, seguro de que Dios estaba a nuestro lado, guiando cada paso, sosteniéndonos con su fuerza y llevándonos al destino que Él había preparado para nosotros desde el principio de los tiempos. Lot, mi sobrino, también había prosperado inmensamente. Poseía muchos rebaños, tiendas y siervos, y rápidamente nos dimos cuenta de que la tierra en la que estábamos ya no era suficiente para mantener a tantos animales y personas. Nuestras posesiones habían crecido hasta el punto de que nuestros pastores comenzaron a disputar los mejores pastos y las fuentes de agua. Lo que comenzó como pequeñas discusiones, pronto se convirtió en un clima tenso entre nuestros grupos. Los pastores de Lot discutían con los míos cada día, y me di cuenta de que esa rivalidad creciente podría convertirse en una verdadera división entre nosotros. En ese tiempo, la tierra ya estaba habitada por otros pueblos como los cananeos y los fereceos, lo que hacía nuestra situación aún más delicada. Había poco espacio y muchos intereses en juego, y sabíamos que cualquier desacuerdo podría tener consecuencias graves. No quería que la paz y la armonía de nuestra familia se vieran comprometidas. El peso de la responsabilidad recaía sobre mis hombros, y sabía que debía encontrar una solución antes de que el conflicto se agravara. Un día, sentí en mi corazón que la mejor manera de mantener la paz entre nosotros era proponerle a Lot una separación amistosa. Lo llamé y le dije, «No es bueno que haya disputa entre nosotros. Después de todo, somos una familia. Mira toda la tierra que tienes delante. Si eliges ir a la izquierda, yo iré a la derecha. Si prefieres la derecha, yo iré a la izquierda». No quería que nuestra relación se deteriorara por causa de disputas por la tierra. Deseaba que nuestra unión, nuestro vínculo familiar, se preservara por encima de cualquier cosa, incluso si eso significaba que tendríamos que separarnos físicamente. Lot, al escuchar mis palabras, miró a su alrededor y contempló el valle del río Jordán.
Sus ojos brillaron al ver aquella región tan fértil y verde, con aguas abundantes y campos exuberantes. Aquel valle era como un oasis en el desierto, una tierra que recordaba el jardín del Señor, o las tierras fértiles de Egipto, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Era un lugar que prometía abundancia y prosperidad, una elección que parecía sabia y lógica a sus ojos. Sin dudarlo, Lot eligió para sí aquel valle y se mudó hacia el este, en dirección a Sodoma, mientras yo permanecía en la tierra de Canaán. Comparte tus experiencias y reflexiones en los comentarios. Tu historia puede inspirar y fortalecer la fe de otras personas también. Conversemos y crezcamos juntos en nuestro camino espiritual. Comprendí su elección. ¿Quién no preferiría una tierra tan rica y prometedora? Pero, al mismo tiempo, sentía en mi corazón una inquietud. Sabía que Sodoma era una ciudad peligrosa, marcada por maldades, corrupción y alejada de los caminos de Dios. Los hombres de Sodoma eran conocidos por su perversidad, y aquella región, aunque bella a la vista, escondía profundos peligros. Aún así, respeté la decisión de Lot. No era mi papel interferir en su camino, y confié en que el Señor lo protegería. En cuanto a mí, continué mi jornada en Canaán, creyendo que Dios me guiaría a donde debía estar. Después de la separación de Lot, sentí una mezcla de soledad e incertidumbre. Pero en ese momento Dios, en su infinita sabiduría, me llamó una vez más. Su voz, tan clara como el viento que sopla en el desierto, dijo: «Levanta los ojos y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces tus descendientes también podrán ser contados». Estas palabras renovaron mi fe y llenaron mi corazón de fuerza. Fueron como un bálsamo, trayéndome paz y certeza de que, a pesar de todas las dificultades y desafíos, Dios estaba a mi lado, cumpliendo su promesa a cada paso. Era un recordatorio de que el camino de Dios no siempre es fácil o directo, pero siempre es el correcto. Con esta renovada convicción, comencé a viajar por la extensión de la tierra que Dios me había prometido, consciente de que cada paso que daba era guiado por su mano poderosa. Pasé por valles, colinas, tierras áridas y fértiles, sintiendo la presencia de Dios a mi lado. Finalmente, monté mi campamento cerca de los encinares de Mambré, en Hebrón. Allí, bajo la sombra de los árboles ancestrales, sentí una paz profunda y levanté otro altar al Señor, como símbolo de mi fe y devoción inquebrantable. Construir ese altar era mi manera de proclamar al mundo y a mí mismo que, independientemente de las circunstancias, yo confiaba en las promesas divinas. Era un recordatorio constante de que, por más difíciles que fueran los caminos, Dios estaba conmigo. Estaba dispuesto a seguir adelante con esperanza y valentía, sabiendo que Él había trazado un destino para mí y para mis descendientes. Mi historia es, sobre todo, una historia de fe y confianza en Dios. Enfrenté hambre, miedo, conflictos e incertidumbres, pero en todos esos momentos sentí la mano de Dios guiándome, protegiéndome como un padre cuida a un hijo. Aprendí que seguir a Dios requiere coraje para dejar atrás lo que es conocido y seguro, y fe para caminar hacia lo desconocido, con la convicción de que Él siempre proveerá un camino, incluso cuando no hay un camino visible. Y así, sigo en esta jornada que Él ha trazado para mí. Llevo conmigo la certeza de que, incluso cuando el camino parezca arduo y el horizonte incierto, Dios es fiel y sus promesas son eternas. La fe que mantengo en mi corazón es la misma que me ha guiado desde el comienzo, y es esta fe la que seguirá guiándome hasta el final, sabiendo que, donde quiera que vaya, Dios estará conmigo, conduciendo mis pasos hacia el destino que Él preparó desde el principio de los tiempos. Después de que Lot y yo nos separamos, sentí una mezcla de alivio e incertidumbre. Aunque sabía que esa decisión había sido necesaria para evitar conflictos, la soledad del camino por delante pesaba en mis pensamientos. Pero entonces, Dios en su infinita bondad, habló conmigo nuevamente, como si estuviera calmando las tormentas que agitaban mi corazón. Me dijo: «Levanta los ojos y mira a tu alrededor, al norte, sur, este y oeste. Toda esta tierra que estás viendo, yo te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces tus descendientes también podrán ser contados». Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma cansada.
trajeron gran consuelo y renovaron mi esperanza, recordándome que Dios siempre estaba conmigo, cumpliendo sus promesas. La vastedad de la tierra ante mí parecía expandirse infinitamente, y sentí la magnitud de la promesa divina. Cada colina, cada valle y cada río parecían susurrar con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Decidí entonces seguir el mandato de Dios y viajar por toda la tierra que Él había prometido. A cada paso sentía la presencia de Dios, guiándome con su mano invisible, fortaleciendo mi fe y llenando mi corazón con una paz inexplicable. Eventualmente, me detuve en un lugar llamado Mamre, en Hebrón, un sitio de gran belleza y serenidad, donde grandes encinas se alzaban como centinelas del tiempo. Allí sentí que debía montar mi campamento. El aire era fresco y puro, y la sombra de las encinas ofrecía un refugio del intenso calor del día. Para expresar mi gratitud y devoción, construí un altar al Señor, apilando piedras con mis propias manos. Mientras lo hacía, cada piedra colocada era un símbolo de mi fe, de mi confianza en el Dios que había prometido bendiciones sin medida para mí y para mis descendientes. Me arrodillé ante el altar y ofrecí mis oraciones al Señor, agradeciendo por su guía, por su promesa de prosperidad y por el cuidado constante que demostraba en cada momento de mi jornada. Un día, mientras estaba sentado a la entrada de mi tienda, durante la parte más calurosa del día, sentí un calor inusual en el aire, como si el propio cielo estuviera más cerca de la tierra. Al levantar mis ojos, vi a 3 hombres de pie cerca, sus figuras envueltas en una luz suave y celestial. Algo en mí reconoció de inmediato que no eran hombres comunes. Sin dudar, me levanté rápidamente y corrí hacia ellos, mi corazón latiendo más rápido. Al acercarme, me incliné en señal de respeto y hospitalidad y dije con humildad: «Mi Señor, si he encontrado favor ante tus ojos, por favor, no pases de largo sin descansar un poco. Vengan y siéntense a la sombra de este árbol. Déjame traer un poco de agua para que puedan lavar sus pies y refrescarse. También traeré un pedazo de pan para que puedan alimentarse y fortalecerse antes de continuar su jornada, pues han venido a ver a su siervo por un motivo». Los 3 hombres me miraron con una sonrisa amable y respondieron: «Haz como has dicho». Sus palabras llenaron mi corazón de alegría, pues sabía que era una oportunidad para servir y mostrar mi hospitalidad, una virtud que siempre había valorado como un signo de honor y bondad. Me apresuré a atender a mis invitados. Corrí hacia la tienda donde estaba mi esposa Sara y le dije con entusiasmo: «Toma la mejor harina que tenemos, amásala y prepara panes frescos». Sara, con la destreza y habilidad de siempre, comenzó a preparar la masa rápidamente. Mientras ella trabajaba, fui al rebaño, seleccioné un ternero sano y gordo y lo entregué a un siervo, instruyéndolo para que lo preparara rápidamente. En poco tiempo, toda nuestra casa estaba en movimiento, como una sinfonía armoniosa de acción. Traje cuajada, leche y el ternero asado para nuestros invitados. Se sentaron bajo la sombra refrescante del árbol, y yo lo serví personalmente, sintiendo gran alegría en cada gesto, en cada ofrecimiento. Verlos comer, satisfechos, trajo una paz profunda a mi corazón. Durante la comida, uno de los visitantes, con una mirada que parecía penetrar el alma, preguntó: «¿Dónde está Sara, tu esposa?». Su pregunta me sorprendió, pues pronunció el nombre de mi esposa como si ya la conociera desde hace mucho tiempo. Respondí: «Ella está allí en la tienda». Entonces, él habló con una voz llena de autoridad y promesa divina: «Dentro de un año volveré a ti, y en ese tiempo, Sara tendrá un hijo». Esas palabras resonaron en el aire como un trueno suave, pero poderoso. Un calor recorrió mi cuerpo, y mi corazón casi se detuvo. Sabía que estaba ante algo mucho mayor de lo que podía comprender. Este visitante no era un hombre común, llevaba consigo la autoridad del propio Dios. Sara, que escuchaba detrás de las cortinas de la tienda, se rió para sí misma. ¿Cómo podría ella, una mujer de avanzada edad, dar a luz a un hijo? Le parecía una idea tan distante como las estrellas del cielo. Pero en esa risa percibí una chispa de esperanza, algo que Dios deseaba reavivar en nosotros. La promesa divina no se limitaba por las barreras humanas, ni por la edad, ni por las circunstancias. Dios estaba obrando de una manera que trasciende nuestra comprensión. Aquella promesa trajo nueva vida a mi corazón, renovando mi fe en la certeza de que con Dios, todas las cosas son posibles. Sabía que lo imposible era solo una barrera para los hombres, no para el Señor, que moldea el destino de acuerdo con su voluntad.
Al escuchar esa promesa, sentí una profunda reverencia y gratitud. Sabía que una vez más, Dios había hablado directamente a mi corazón, y una vez más, Él demostraba que, incluso cuando el camino parecía difícil o imposible, sus promesas nunca fallaban. En ese momento comprendí que la fe exige no solo paciencia y confianza, sino también una disposición para acoger lo imposible. Yo, Abraham, estaba listo para acoger el milagro que Dios había prometido. Sara estaba dentro de la tienda, escuchando cada palabra dicha por los visitantes. Mientras escuchaba la extraordinaria promesa de que ella, en su avanzada edad, daría a luz un hijo, una sonrisa involuntaria escapó de sus labios y se rió para sí misma. ¿Cómo podría tal cosa ser posible? Sara conocía bien la realidad de su vejez, y la idea de llevar un hijo le parecía tan distante como las estrellas en el cielo. Su risa no era de desdén, sino de incredulidad, mezclada con una esperanza que temía reavivar. Se preguntaba en silencio, ¿cómo puedo yo, una mujer tan vieja, realmente tener un hijo? El visitante, sin embargo, notó su risa, aunque fuera leve y escondida detrás de las cortinas de la tienda. Con una mirada penetrante, preguntó, ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso piensa, ¿puedo realmente tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay algo imposible para el Señor? En el tiempo adecuado, volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Sus palabras eran suaves, pero llevaban una autoridad divina que atravesaba cualquier duda. Sara, asustada y avergonzada al darse cuenta de que su incredulidad había sido expuesta, trató de justificarse rápidamente. No me reí, dijo casi susurrando con la voz temblorosa. Pero el Señor, con una voz dulce pero firme, respondió, sí, te reíste. Esas palabras, dichas con tal compasión y verdad, penetraron profundamente en su corazón. En ese momento, Sara comprendió que nada, ni siquiera los pensamientos más íntimos, estaba oculto a los ojos de Dios. Después de que los 3 hombres partieron hacia Sodoma, me quedé allí de pie, reflexionando sobre el significado de esa visita. Sabía que no era una simple coincidencia. Había un propósito divino detrás de todo lo que había sucedido. Sentía en mi corazón que Dios estaba preparando algo mucho mayor de lo que podía entender. Fue entonces cuando, una vez más, Dios me llamó y compartió conmigo sus planes para Sodoma y Gomorra. Él reflexionó, como si ponderara en su propia justicia, si debía contarme lo que pretendía hacer, ya que sabía que yo sería el fundador de una gran nación, bendecida y escogida para enseñar justicia, bondad y rectitud a mis descendientes. Comprendí que Dios me estaba confiando el conocimiento de sus planes, no solo como una revelación de sus designios, sino como una invitación para que pudiera participar en su propósito divino. Era una oportunidad para actuar con sabiduría e interceder a favor de los justos que aún habitaban en esas ciudades. Sentí la responsabilidad y el peso de esa revelación. Entendí que Dios me consideraba su amigo, alguien con quien Él compartía sus intenciones y que esperaba de mí una respuesta a la altura. Esos momentos me enseñaron que Dios siempre tiene un plan mayor para cada uno de nosotros, incluso cuando las cosas parecen misteriosas o imposibles. Aprendí a confiar en Él en todas las situaciones y a creer que Él siempre cumple sus promesas, porque nada es imposible para el Señor. Entonces, antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, sentí un peso en mi corazón, una urgencia de interceder por aquellas almas, incluso sabiendo de la maldad que imperaba allí. Me acerqué al Señor con respeto y humildad y le pregunté, Señor, ¿realmente vas a destruir a los justos junto con los malvados? ¿Y si hay 50 personas buenas en la ciudad, aún así destruirás todo? Mi voz temblaba un poco, pero mi deseo de justicia era sincero. Y Dios, en su infinita bondad y misericordia, respondió que si hubiera 50 personas justas, Él perdonaría toda la ciudad por amor a ellas. Pero mi corazón aún estaba inquieto. Sentí que debía seguir intercediendo. ¿Y si hay solo 45? Pregunté con una voz más baja. ¿Y si son 40? ¿O 30? ¿Y si son solo 20 o incluso 10 justos? Cada vez que pedía, veía la paciencia y la compasión de Dios, que sin dudar aceptaba. No destruiré la ciudad si encuentro al menos 10 justos viviendo allí. La generosidad de Dios era infinita, y Él estaba dispuesto a salvar una ciudad entera por la causa de unos pocos justos. Esa noche, mientras oraba por esas almas, 2 ángeles de Dios llegaron a Sodoma. Mi sobrino Lot,
como era su costumbre, estaba sentado en la puerta de la ciudad, un lugar donde los ancianos y hombres de honor solían reunirse para discutir asuntos importantes y recibir noticias de los viajeros. Al ver a los ángeles acercándose, se levantó rápidamente, reconociendo algo especial en esos visitantes. Con el corazón ansioso y consciente de la maldad que permeaba Sodoma, Lot corrió a su encuentro y se inclinó respetuosamente, mostrando la misma hospitalidad que yo siempre le había enseñado. Me di cuenta de que aún no has dejado tu me gusta en este video. Esto es muy importante para que YouTube siga promocionando nuestro contenido y te ayude en tu jornada espiritual. Así que deja tu me gusta en este video. Preocupado por la seguridad de los ángeles, Lot insistió en que fueran a su casa. Mis señores, por favor, vengan a la casa de su siervo, pasen la noche allí y laven sus pies. Mañana temprano podrán seguir su camino. Al principio, los ángeles dudaron y dijeron que se quedarían en la plaza durante la noche, como era costumbre para los viajeros. Pero Lot, conociendo bien la maldad de su ciudad y temiendo por el bienestar de los hombres, rogó con fervor, con una insistencia que provenía de un corazón lleno de temor y respeto. Finalmente, los ángeles aceptaron y fueron a su casa. Lot les ofreció un banquete, y como era la tradición de nuestra familia, preparó pan sin levadura y agua fresca para sus pies cansados. Sin embargo, el peligro aún acechaba. Sabía que la bondad de Lot y su hospitalidad podrían atraer la ira de los hombres perversos de Sodoma. Aún así, Lot hizo lo correcto, protegiendo a los enviados de Dios con todo lo que tenía, arriesgando su propia seguridad. Esa noche, mientras observaba todo desde lejos, comprendí la gravedad de la situación y sentí el peso de la decisión de Dios. Sabía que el destino de Sodoma y Gomorra estaba en manos divinas, pero también sabía que mi intercesión no había sido en vano. Aprendí que incluso cuando la maldad parece dominar, la justicia de Dios siempre encuentra una forma de manifestarse, y su misericordia es infinita para aquellos que buscan el bien, incluso en medio de las tinieblas. Estos eventos me enseñaron la profundidad del amor de Dios, su justicia y su disposición a escuchar los clamores de sus siervos. Nada es imposible para Él, y su mano siempre está lista para guiar, proteger y restaurar, incluso en tiempos de juicio. La fe que crecía dentro de mí se hacía más fuerte con cada desafío, con cada intercesión, porque sabía que estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios me había llamado, y que en todo Él era fiel. Una vez en su casa, Lot, movido por la urgencia y la tradición de la hospitalidad, preparó una comida simple para los visitantes. Trajo pan sin levadura, como era costumbre en situaciones de prisa, cuando el tiempo para preparar algo más elaborado era corto. Los visitantes comieron y estaban listos para descansar, pero la paz de esa noche no duró mucho. Mientras el crepúsculo se transformaba en oscuridad, la tranquilidad fue interrumpida abruptamente. Se oyó un tumulto creciente, un murmullo que se convirtió en un rugido. Hombres de toda la ciudad, de todas las edades, se reunieron alrededor de la casa de Lot. Sus gritos eran fuertes y agresivos, y sus miradas estaban llenas de maldad. Exigían que Lot entregara a los visitantes para que pudieran hacerles daño, impulsados por su perversidad y deseo de violencia. Lot, percibiendo el peligro inminente, salió para hablar con la multitud, cerrando la puerta detrás de sí, como un escudo entre los visitantes y la furia de la ciudad. Suplicó con vehemencia: «Por favor, hermanos míos, no hagan este mal. Estos hombres están bajo mi protección, bajo mi techo». Desesperado por defender a sus invitados, Lot sentía el peso de su responsabilidad como anfitrión. En un gesto extremo y angustiante, que revelaba hasta qué punto estaba decidido a proteger a aquellos que habían buscado refugio en su casa, ofreció a sus 2 hijas a la multitud en lugar de los visitantes. Una oferta desesperada y perturbadora que mostraba hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cumplir con el deber sagrado de la hospitalidad. Pero la multitud, ciega en su furia, rechazó su propuesta. En lugar de eso, se enfurecieron aún más. Sus gritos resonaban en las calles, y amenazaron con hacerle a Lot algo aún peor de lo que planeaban para los visitantes. La situación estaba a punto de descontrolarse violentamente, y el corazón de Lot latía desbocado mientras veía cómo el peligro aumentaba con cada instante. Se sentía pequeño e impotente ante aquella masa de hombres dominados por la furia y la maldad. En el momento exacto en que parecía que la violencia era inevitable, los ángeles, con un poder que trascendía lo humano,
Extendieron sus manos y arrastraron a Lot de vuelta dentro de la casa, cerrando la puerta rápidamente. Con un solo gesto, los ángeles cegaron a los hombres que estaban afuera. De repente, aquellos que estaban listos para el mal tropezaban y se confundían, incapaces de encontrar la puerta. Era como si una oscuridad interna hubiera caído sobre ellos, una ceguera que les impedía continuar con sus propósitos malignos. Se tambaleaban y tanteaban en el aire, impotentes contra el poder que los había detenido. Entonces los ángeles revelaron a Lot el verdadero motivo de su visita. Dios ha decidido destruir Sodoma por la terrible maldad de sus habitantes. Ahora, reúne a tu familia y sal de la ciudad lo más rápido posible, porque el tiempo es corto y la destrucción es inminente. Las palabras de los ángeles eran claras y urgentes, y Lot sintió el peso de la verdad en ellas. Sabía que no había tiempo que perder. Intentó entonces alertar a sus yernos, que estaban casados con sus hijas, pero ellos lo miraron con incredulidad. Pensaron que estaba bromeando o delirando, y no creyeron en su advertencia. Sus rostros mostraban desprecio, como si consideraran a Lot un tonto por dar crédito a tales palabras. Al amanecer, los ángeles, al percibir la vacilación de Lot, no esperaron más. Lo tomaron de la mano, junto con su esposa y sus hijas, y los guiaron rápidamente fuera de la ciudad. La misericordia del Señor se manifestaba allí, en medio del caos, mostrando que incluso en tiempos de juicio, Dios preserva a aquellos que Él ama. Mientras corrían para alejarse, los ángeles les dieron instrucciones firmes. Huyan a las montañas y no miren atrás de ningún modo. No se detengan en ningún lugar del valle. Corran para salvar sus vidas. Lot, aún temiendo por la seguridad de su familia y sintiendo el peso de la edad y la fragilidad, imploró: «Por favor, señores, si he encontrado favor a sus ojos, permitan que yo y mi familia nos refugiemos en una pequeña ciudad cercana, llamada Zoar. Tengo miedo de no llegar a las montañas a tiempo, y el desastre podría alcanzarnos». En su bondad, los ángeles estuvieron de acuerdo con la petición de Lot. «Está bien», dijeron, «concedemos tu solicitud. Podrás refugiarte en Zoar, pero apresúrate. No podemos hacer nada hasta que llegues allí». Y así, la familia de Lot huyó, con los corazones latiendo fuerte y los pies apresurados, mientras el cielo comenzaba a clarear. Cuando el sol salió en el horizonte y Lot y su familia finalmente llegaron a Zoar, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra. La tierra tembló bajo la furia de la destrucción, y las ciudades fueron consumidas en un mar de llamas. Todo lo que había en ellas fue destruido: casas, jardines, campos, hombres y mujeres. Todo fue reducido a cenizas. Era como si el mismo cielo se hubiera abierto para derramar su ira sobre la maldad que allí habitaba. El humo subía como una columna densa y negra, cubriendo el horizonte, un signo visible del juicio de Dios sobre aquellas ciudades impías. Sin embargo, en el momento crítico de la huida, la esposa de Lot, movida por la curiosidad o por un apego a lo que dejaba atrás, desobedeció las instrucciones claras de los ángeles. En un instante de debilidad, miró hacia atrás, deseando ver por última vez la ciudad que había sido su hogar. E inmediatamente se transformó en una estatua de sal. Su cuerpo se volvió rígido y frío, un monumento sombrío al poder de Dios y a la importancia de la obediencia. Su destino fue un recordatorio amargo de que cuando Dios da una orden, espera ser obedecido, y que aferrarse al pasado puede costarnos el futuro. A la mañana siguiente, yo, Abraham, volví al lugar donde había hablado con Dios. De pie en la cima de la colina, miré hacia el valle donde antes estaban Sodoma y Gomorra. Con profunda tristeza y pesar en el corazón, vi el humo subiendo de la tierra, como si fuera de un horno gigantesco. Mi espíritu se agitó al presenciar la devastación total, pero también percibí la justicia del Señor en sus acciones. Aunque el juicio de Dios había caído pesadamente sobre esas ciudades, Él recordó su promesa a mí y salvó a Lot y su familia, mostrando su misericordia incluso en medio del juicio. Esos momentos me enseñaron que, incluso cuando la justicia de Dios parece dura, su misericordia siempre está presente para aquellos que buscan el bien. Nada es imposible para el Señor, y sus promesas son verdaderas. Aprendí que debemos confiar plenamente en Dios, incluso cuando no comprendemos sus planes, porque Él siempre actúa con propósito y sabiduría, guiándonos por el camino correcto y protegiéndonos, incluso en las tormentas más feroces. Después de algún tiempo viviendo en la tierra que Dios nos había mostrado, sentimos un deseo en nuestros corazones de movernos nuevamente.
Decidimos mudarnos a la región del Negev, un lugar cálido y árido, donde el sol quemaba intensamente durante el día y el viento susurraba por la noche, trayendo consigo el polvo del desierto. Establecimos nuestro hogar allí, confiando en la providencia de Dios, y continuamos nuestra jornada con fe, enfrentando las dificultades y desafíos de ese ambiente severo. El Negev era una tierra de extremos, pero sabíamos que Dios estaba con nosotros y que con su protección lograríamos prosperar incluso en las condiciones más duras. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sucediera algo inesperado. En esa región gobernaba un rey llamado Abimelech, un hombre de gran poder e influencia. Un día, Abimelech vio a mi esposa, Sara, y encantado por su belleza, decidió llevarla a su palacio, creyendo que ella era mi hermana. No sabíamos hasta qué punto las intenciones de Abimelech podían ser perjudiciales, pero con prudencia y para proteger nuestras vidas, habíamos dicho a todos que éramos hermanos. En aquel tiempo, temíamos que, por la belleza de Sara, alguien pudiera matarme para casarse con ella. Esa misma noche, mientras la oscuridad cubría la tierra y todos dormían, Dios intervino de manera sorprendente y poderosa. Se apareció a Abimelech en un sueño que fue tan vívido y real que parecía casi una visión. Dios le advirtió que estaba a punto de cometer un grave error, pues Sara no era una mujer común, sino mi esposa, unida a mí por un lazo sagrado. Sus palabras fueron firmes y claras, dejando evidente que, si no devolvía a Sara, algo terrible ocurriría. La presencia divina en sus sueños era innegable, y Abimelech quedó aterrorizado. Aún en el sueño, Abimelech, con el corazón acelerado y la mente confusa, argumentó con Dios. Dijo que no sabía la verdad, que había actuado de buena fe, de acuerdo con la información que había recibido, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Explicó que jamás habría tomado tal decisión si hubiera sabido que ella estaba casada. Dios, en su infinita misericordia, reconoció que Abimelech había actuado con ignorancia y por eso lo advirtió a tiempo de evitar un gran pecado. Dios le dijo: «Sí, sé que lo hiciste con un corazón inocente y por eso te impidió pecar contra mí. Ahora devuelve a la mujer a su marido, porque él es profeta y orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sabe que tú y todos los tuyos morirán». Al amanecer, Abimelech se despertó, aún con el corazón palpitando por el terror del sueño. Su mente estaba agitada y sabía que debía actuar rápidamente. Llamó a todos sus siervos y consejeros al palacio y contó, en detalle, lo que había ocurrido durante la noche. La expresión en su rostro reflejaba la gravedad de la situación. Al escuchar sobre la advertencia divina, todos los presentes sintieron un temor profundo, pues comprendieron que Dios estaba directamente involucrado en esa situación, y ninguno de ellos deseaba enfrentar la ira divina. Entonces, Abimelech me llamó a su palacio. Aún perturbado, pero también aliviado por haber sido advertido a tiempo, me miró directamente a los ojos y preguntó: «¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me pusiste en una posición tan peligrosa, casi llevándome a cometer un gran pecado contra tu Dios?» Su voz cargaba una mezcla de frustración, miedo y curiosidad genuina. Respiré hondo y respondí con sinceridad: «Tuve miedo por mi vida, porque pensé que en este lugar no había temor de Dios. Creí que alguien podría matarme para quedarse con mi esposa. Por eso dije que ella era mi hermana». Expliqué también que de cierta forma no había mentido completamente, pues Sara era de hecho mi media hermana por parte de padre, además de ser mi esposa. Conté que este acuerdo era una manera de proteger nuestras vidas en tierras extranjeras, donde no sabíamos lo que podríamos enfrentar. Abimelech, escuchando mis palabras, pareció comprender la situación y, mostrando un gran gesto de bondad y arrepentimiento, no solo devolvió a Sara, sino que también nos colmó de regalos como señal de su buena voluntad y respeto. Nos dio ganado, ovejas, siervos y siervas, como un gesto de reparación y paz. Además, nos ofreció la oportunidad de elegir cualquier parte de sus tierras para vivir, queriendo asegurar que todo se resolviera de manera justa y honrada, para demostrar públicamente que Sara no había sido deshonrada y que él no tenía malas intenciones al llevarla al palacio. Abimelech le dio 1000 monedas de plata. Este era un signo de que su honor estaba intacto y de que él respetaba la integridad de nuestra familia. Era un gesto significativo que mostraba su comprensión de la seriedad de la situación y su disposición a corregir el error de manera honorable. Dios, en su misericordia, había perdonado a Abimelech, pues reconoció la inocencia de su corazón.
Después de orar por él, como el Señor había instruido, Abimelec y todos los suyos fueron sanados, y la paz fue restaurada en su casa. La presencia de Dios se sentía en cada parte de ese desenlace, mostrando que, incluso cuando nuestras acciones están motivadas por miedo o malentendidos, la misericordia divina es poderosa y puede transformar situaciones de peligro en ocasiones de gracia y restauración. Estos acontecimientos fortalecieron aún más mi fe y mi confianza en Dios. Vi, una vez más, que Él estaba conmigo en todas las situaciones, guiándome, protegiéndome e interviniendo de maneras que iban más allá de la comprensión humana. Él mostró que su justicia y su misericordia caminan juntas, y que es capaz de proteger a sus elegidos, incluso en tierras extranjeras y en medio de circunstancias inesperadas. Mi jornada continuaba, guiada por la mano de un Dios que nunca falla en cumplir sus promesas, y que siempre encuentra maneras de mostrar su fidelidad, incluso en los caminos más difíciles e inciertos. Después de este incidente, Dios mostró su misericordia una vez más. Había cerrado el vientre de todas las mujeres en la casa de Abimelec por causa de Sara, pero cuando oré a Dios en favor de Abimelec y de su familia, Dios escuchó mi oración y restauró la salud de todos. Las mujeres de su casa pudieron tener hijos nuevamente, y la paz fue restaurada en ese lugar. Y entonces, conforme Dios había prometido, Él cumplió su palabra de manera milagrosa e inesperada. Incluso en su vejez, Sara quedó embarazada. Fue un momento de gran alegría y sorpresa para todos nosotros. Dios mostró que Él es fiel y siempre cumple lo que promete. Cuando nació nuestro hijo, le dimos el nombre de Isaac, que significa risa, porque trajo gran alegría a todos nosotros, especialmente a Sara. 8 días después de su nacimiento, obedecí la orden de Dios y circuncidé a Isaac, siguiendo sus instrucciones. Yo tenía 100 años cuando nació Isaac, un verdadero testimonio del poder y de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Sara, llena de una felicidad indescriptible, exclamó: «Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que oigan esto se reirán y se alegrarán conmigo». La alegría de tener un hijo en nuestra edad era un regalo tan grande que apenas podíamos creerlo. Jamás podríamos haber imaginado que, en nuestra vejez, seríamos agraciados con una bendición tan grande. Isaac se convirtió en un símbolo de la promesa de Dios, una prueba viva de que Dios puede hacer que lo imposible suceda. Transformó nuestra risa de incredulidad en una risa de alegría, y mostró a todos que, cuando Él hace una promesa, Él es fiel para cumplirla. No importa cuánto tiempo tome o cuán difícil parezca. Esta experiencia fortaleció aún más nuestra fe, mostrando que confiar en Dios vale la pena, porque Él es bueno, y sus promesas siempre se cumplen. El día en que Isaac fue destetado, decidimos celebrar con una gran fiesta. Fue un momento de mucha alegría, ya que marcaba el comienzo de una nueva fase en nuestras vidas. Todos estaban felices y llenos de esperanza. Sin embargo, no todo era motivo de celebración. Un día, Sara se dio cuenta de que Ismael, el hijo que Agar, mi sierva, me había dado, estaba provocando a Isaac con bromas inadecuadas y burlándose de él. Esto la dejó muy incómoda y preocupada. Sara vino a mí, muy molesta, y me pidió que expulsara a Agar e Ismael. No quería que Ismael, el hijo de la sierva, compartiera la herencia con Isaac, el hijo de la promesa que Dios nos había dado. Su petición me dejó muy perturbado y confundido, porque Ismael también era mi hijo, y yo lo amaba. No sabía qué hacer, pues estaba dividido entre el amor por mis 2 hijos. Fue entonces cuando Dios me habló y me tranquilizó. Me dijo que no me angustiara por la petición de Sara, y que debía hacer lo que ella pedía. Dios me aseguró que, aunque la promesa de mi descendencia continuaría por medio de Isaac, Él también haría de Ismael una gran nación, porque era mi hijo. Con esas palabras sentí paz en mi corazón, pues sabía que Dios cuidaría de Ismael. Con el corazón pesado, pero confiando en las promesas de Dios, preparé una bolsa de agua y un poco de pan para Agar e Ismael. A la mañana siguiente, me despedí de ellos, sabiendo que partían hacia un futuro incierto. Agar e Ismael siguieron su camino, pero pronto se perdieron en el desierto, y el agua que les había dado se agotó. Agar, en desesperación, puso a Ismael bajo un arbusto y se apartó, pues no quería verlo morir. Ella lloró, e Ismael también lloró. Pero Dios escuchó el llanto del niño y envió a un ángel para consolarla. El ángel dijo: Agar, no tengas miedo, Dios ha escuchado el llanto del niño. Levántate, toma al niño de la mano, porque haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar,
y ella vio un pozo de agua. Así pudieron beber y sobrevivir. Ismael creció en el desierto, se convirtió en un arquero hábil, y más tarde Agar consiguió que se casara con una mujer de Egipto. Dios, como siempre, cumplió sus promesas, incluso en las situaciones más difíciles. Después de todas estas experiencias significativas, hubo un día en que Dios decidió ponerme a prueba de una manera inesperada y muy difícil. Él me llamó Abraham. Y yo, siempre listo para escuchar su voz, respondí: aquí estoy. Entonces Dios me dio una orden que sacudió mi corazón de padre. Toma a tu único hijo Isaac, a quien tanto amas, y ve a la región de Moría. Allí debes ofrecerlo como sacrificio en uno de los montes que te mostraré. No puedo describir la tormenta de emociones que me invadió en ese momento. Mi corazón se llenó de dolor y miedo, pero mi fe en Dios era mayor. No entendía por qué Él me pediría algo tan difícil, pero sabía que Él era fiel y que debía obedecer. Así, al día siguiente, muy temprano, me levanté, preparé el asno, corté la leña para el sacrificio y partí con Isaac y 2 de mis siervos en dirección al lugar que Dios me había indicado. Caminamos durante 3 días y durante todo ese tiempo me pregunté por qué Dios me había pedido tal sacrificio. Finalmente, al divisar el monte desde lejos, les dije a mis siervos: quédense aquí con el asno. Yo y el niño iremos allí para adorar y luego volveremos. Yo sabía que de alguna manera Dios proveería una solución. Puse la leña del sacrificio sobre los hombros de Isaac y los 2 seguimos subiendo el monte. En el camino, Isaac, curioso, preguntó: Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Respondí con confianza: Dios proveerá para sí el cordero para el sacrificio, hijo mío. Al llegar al lugar indicado, construí un altar y arreglé la leña. Con el corazón apretado até a Isaac y lo coloqué sobre el altar. Cuando levanté el cuchillo para obedecer el mandato de Dios, de repente una voz poderosa vino del cielo llamando: Abraham, Abraham. Era el ángel del Señor. Me detuve de inmediato y respondí: aquí estoy. El ángel me dijo: no le hagas daño al niño. Ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. En ese instante, miré a mi alrededor y vi un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto. Tomé el carnero y lo ofrecí como sacrificio en lugar de Isaac. Agradecí a Dios con todo mi corazón por su misericordia. Y en ese lugar, llamé al monte: el Señor proveerá, pues allí entendí que Dios siempre encuentra una manera de cuidar de nosotros, incluso en las situaciones más difíciles. Esta experiencia renovó aún más mi fe, mostrándome que la confianza en Dios es esencial, incluso cuando Él nos pide algo que no podemos comprender. Fue una prueba de obediencia y fe, y Dios demostró una vez más su amor y fidelidad. Mi amada esposa Sara vivió hasta los 127 años. Cuando falleció en Kiriat Arba, hoy conocida como Hebrón, en la tierra de Canaán, sentí una tristeza profunda y un vacío que nunca había experimentado antes. Lloré por ella y lamenté su pérdida, pues Sara fue mi compañera de toda la vida. Y su partida dejó un gran vacío en mi corazón. Necesitaba encontrar un lugar digno para enterrarla. Así que fui a hablar con los hijos de Het, el pueblo que habitaba esas tierras. Como no poseía ninguna parte de tierra allí, me acerqué a ellos humildemente y dije: soy solo un extranjero que vive entre ustedes, pero les pido que me vendan un pedazo de tierra para que pueda enterrar a mi esposa de manera digna y hacer de este lugar una tumba para nuestra familia. Efrón, uno de los líderes presentes en la reunión, se levantó y con gran generosidad me ofreció tanto el campo como la cueva que estaban allí, diciendo a todos los presentes: te doy este campo y la cueva en presencia de todos. Puedes enterrar a tu esposa. Acepté la oferta, pero insistí en pagar un precio justo por la tierra, pues quería que ese lugar fuera adquirido de manera honesta y transparente. Así, el campo de Efrón en Macpela, con la cueva y todo lo que había en ella, se convirtió en mi propiedad. Con la transacción hecha ante todos los líderes de la comunidad, enterré a Sara allí, en ese campo frente a Mamre. Ese se convirtió en el sepulcro de nuestra familia, un símbolo de mi compromiso con la tierra que Dios me había prometido a mí y a mis descendientes. Después de la muerte de Sara, encontré consuelo y compañía al casarme con Setura, una mujer que Dios trajo a mi vida. Ella me dio más hijos, lo que trajo nueva alegría a mi corazón. Nuestros hijos, Simbrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua, ampliaron la familia que Dios había prometido.
Joksán, uno de mis hijos, se convirtió en el padre de Sabá y de Dan, continuando la línea que el Señor prometió que sería tan numerosa como las estrellas del cielo. En cuanto a Isaac, el hijo que tuve con Sara, el hijo de la promesa, le dejé todos mis bienes, cumpliendo así lo que Dios había determinado. Mi vida fue larga, llena de desafíos y recompensas. Viví 175 años y durante todo ese tiempo procuré seguir los caminos de Dios, honrando sus mandamientos y confiando en sus promesas. Enfrenté muchas dificultades, pero también viví muchas alegrías, y vi al Señor cumplir sus promesas una por una. Cuando llegó la hora de partir, sentí una paz profunda. Sabía que había cumplido mi jornada y que pronto me reuniría con mis antepasados. Mis hijos, Isaac e Ismael, a pesar de sus diferencias y distancias, se unieron en respeto y amor para enterrarme en la cueva de Macpela, el lugar que había adquirido como la tumba de nuestra familia. Al mirar atrás, veo que mi vida es un testimonio de fe y obediencia. Espero que esta historia inspire a todas las generaciones futuras a confiar plenamente en Dios, a seguir sus caminos y obedecer su voluntad, como yo lo hice. La historia de mi vida es una prueba de que, cuando confiamos en Dios y seguimos sus instrucciones, Él es fiel y nunca nos abandona. Si deseas aprender más sobre los eventos bíblicos y las historias de fe, continúa con nosotros. Haz clic para ver y sumergirte aún más en las maravillas de la historia sagrada. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios bendiga a ti y a tu familia.